de bronce de plomo de 3 décimas de milímetro a 1.5 milímetros. Esta es una capa de color rojizo que muchas veces cuando sacamos los cojinetes vemos que está desgastado y aparece la capa de bronce de plomo de color rojizo, que a veces los mecánicos dicen, miren, ya aparece el cobre, está muy desgastado el cojinete. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya se perdió la capa de níquel y la capa de deslizamiento de metal blanco. La capa de níquel es de 1 centésima de milímetro de espesor y la capa de deslizamiento de metal blanco es de 1 a 3 centésimas de milímetro de espesor. Ese metal blanco es aleaciones de aluminio, plomo y estaño, conocido también con el nombre de magnolia, o babi, o el metal blanco. Entonces, durante el funcionamiento del motor, prácticamente vemos aquí, motor detenido, apagado, el cigüeñal está soportado directamente en el cojinete. Pero en revoluciones de arranque el cigüeñal empieza a girar, ¿no? Y ya cuando el motor está encendido, miren, la bomba absorbe y envía caudal, y aquí se genera una presión, y la presión hace que prácticamente el muñón, sea bancado, sea biela, flote en una capa de aceite, tomando en cuenta que es una lubricación hidrodinámica, es decir, un fluido en movimiento. ¿Ya? Entonces, en este caso, depende muchísimo de la luz que hay entre el cojinete y el muñón para que ingrese la película del aceite y genere esto, evite contacto metal con metal, ¿sí? Reduciendo obviamente la fricción. Y además también es importante la presión con la que va a ingresar y también la viscosidad del aceite, ¿sí? ¿Qué tal si aquí dejamos excesiva luz? El aceite, como es a presión forzada, va a entrar y salir con mayor velocidad, permaneciendo menos tiempo entre el cojinete y el muñón, ¿sí? En este caso, si dejamos poca luz, en cambio no va a entrar el aceite. Por eso aquí se debe dejar la luz correcta, ¿sí? Si es que el torque que ponemos en la tapa, los cojinetes no están desgastados, el muñón está bien rectificado, esta luz de cajón debe dar. Ya vamos a ver qué luz debe dar aquí, ¿sí? Pero en el funcionamiento, prácticamente el muñón está flotando en una capa de aceite. Si la presión baja, el aceite está con baja viscosidad o muy viscoso, o el aceite está con muchas suciedades, le va a rayar a los cojinetes y le va a rayar al muñón. ¿Por qué? Por un mal mantenimiento, o no se pone el aceite correcto, ¿no? ¿Sí? Tomen en cuenta que esto está ya diseñado por el fabricante. Entonces el fabricante dice, para este motor utilice un SAE 10W30, un SAE 5W30, un SAE 5W40. Y si usted le mete un aceite 2050, pues obviamente el tema de lubricación va a verse afectado. Profe, una consulta. En el manual le dice 1030. ¿Y esto cambia conforme al kilometraje o todo el tiempo es 1030? Bueno, hay que analizar cómo el historial de ese vehículo, ¿ya? Si es que, digamos, tuvo un buen mantenimiento, un buen trato, con buen aceite, pues tranquilamente tiene que seguirle con el mismo aceite, porque el motor no está desgastado. Pero ¿qué es lo que sucede? Si tuvo un mal mantenimiento, si el motor está muy desgastado, el momento en que le pone un aceite de mayor viscosidad, para compensar el desgaste, le ayude en algo, le compense en algo el desgaste. Pero si el motor no está desgastado, pues sígale manteniendo el recomendado por fabricante. No se van retenedores ahí, profe. ¿Con No qué le hacer? cambian la viscosidad. Por ejemplo, como dicen en las lavadoras, ya pasó de 100.000, póngale 20-50. Ahí empiezan a irse los retenedores, yo que sé, del árbol de levas, del cigüeñal. Más bien, bueno, los retenedores ya se van es por vida Obviamente útil. del desgaste, ¿no? Ya. Pero cuando existe mucha presión del aceite por la viscosidad también empieza a empujar. A ver, O estoy mal ahí. no tanto así, no tanto así. Puede haber una sobrepresión mayor, pero dentro del motor
hay una válvula que se llama la válvula de ventilación positiva del carro, que es la de, y que hoy incluso está viniendo ya en motores, por ejemplo, hablemos del T-Cross, viene con desaceitador de aceite. Viene un Peugeot viene con desaceitador de aceite, un Citroën viene con desaceitador de aceite, que eso lo vamos a ver cuando veamos sistema de lubricación, ¿ya? Que cumplen esa función de generar que salga esa sobrepresión, porque si es que no es que el motor internamente hace un cierre hermético, ¿sí? Fuga de compresión, fuga de combustión, el aceite caliente también genera una presión, y esa presión tiene que desfogar, porque si no saldría por los puntos más débiles, que serían los retenedores o los empaques, ¿no? Fugaría por ahí el aceite. Entonces, para eso se recircula, y por eso es que se les desaceita a esos vapores. Se les quita el aceite, solo sale el vapor nada más, ¿ya? Y son reducidos a la cámara de combustión, evitando de esta manera que salga a la atmósfera contaminada, ¿ya? Entonces ya viene un sistema de desfogue de esos vapores, ¿sí? Que pueden aumentar un poquito, sí, porque pone un aceite más viscoso, pero no tanto para generar fugas, ¿no? En lo que sí, más bien lo contrario es que cuando usted está con un aceite mineral y le pone un aceite sintético, el aceite sintético es más fuerte y le puede dañar a los retenedores, sobre todo cuando no pone retenedores originales. Es como cambiar el líquido de freno del 3 al 4. Es más o menos así. Es un trabajo más severo con el aceite sintético. Entonces, ¿cómo se garantiza de que no le dé problema a los sellos o retenedores en un motor que va a utilizar aceite sintético? Es poniendo los originales. Porque si pone un alterno de baja calidad, enseguida ese aceite, ese retenedor se le va a hacer duro, pues. Y al volverse un retenedor, ya no es elástico y es un caucho duro, deja salir el aceite. Y en relación a las cavidades de lubricación, obviamente un aceite más viscoso tiene más resistencia a fluir, entonces va a haber una mala lubricación. Puede ser que los compensadores o los propulsores hidráulicos empiece a sonar porque ha cambiado la viscosidad del aceite. Entonces por eso se recomienda, ¿sí? Pero desde nuevo el vehículo viene con aceite sintético, ya, ¿cierto? Entonces desde nuevo viene con retenedores originales. Si a los 150.000 kilómetros siguiendo usando aceite sintético, vamos a cambiar los retenedores porque hay una fuga, ¿sí? Por los 150.000 kilómetros ya es más que necesario posiblemente, ¿no? Pongámosle los mismos originales porque vamos a mantener el aceite sintético también, pues, ¿no? Pero si le pongo un aceite, un sello alterno de mala calidad, enseguida se va a dañar. Los carros nuevos vienen con aceite sintético. Carros nuevos sale de fábrica con aceite sintético y con todos los sellos originales. Por eso es que no fuga. Ahora, pero se da el caso de vehículos chinos. Yo he visto, la otra ocasión, un conocido mío se chocó con una camioneta que tenía él, se chocó contra un Jaguar, que es chino. Ya. Entonces vamos a verle, analizarle el choque y todo lo demás. Y me agacho y le veo, tenía 40.000 kilómetros ese Jaguar, un sub, no me acuerdo el H cuánto era. Bueno, me agacho y le veo fugando el aceite por los retenedores delanteros del motor, a los 40.000 kilómetros. Díganme, ¿qué es eso? ¿Será mal manejo? No, calidad, no hay de otra, a los 40.000. ¿Ya? Entonces no es estable, pues prácticamente carro nuevo a los 40.000. Yo personalmente prefiero Brasil, Corea, antes que China. No se diga, pues. Japón, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, ¿sí? Eso es calidad, entonces eso hay que tomar en cuenta en este caso, para las fugas de aceite. gracias. ¿Sí? Por eso es que dijimos, o no sé si hablamos con ustedes, cuando se repare el motor, ¿cómo se garantiza usted una buena reparación? Una buena garantía. Repuestos de buena calidad, pistones, válvulas, rines, cojinetes, empaques. Original, ¿no? Kit de distribución original, compensadores y propulsores, o compensadores o propulsores hidráulicos originales.
Si una válvula es de mala calidad de escape, ¿resistirá los 800 grados centígrados con lo que salen los gases de escape? Posiblemente no. ¿Qué va a pasar? Se va a quemar. Si un ring, un cojinete es de mala calidad, usted le deja la luz correcta aquí. Pero al poco tiempo ese cojinete se desgastó, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? Va a aumentar la luz aquí, va a bajar la presión de aceite, se enciende la luz testigo del aceite, y posiblemente si esto no es bancada o es biela, aunque sí es bancada también, pero primero sale a golpear la biela, pues recuerden que hay una fuerza de empuje aquí, ¿no? Ahora nos de cuenta que esto es la biela, entonces. Si hay mucha luz va a golpear, y el golpeteo por mucha luz va a sacarle a la película de aceite. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, entonces miren, por eso es importante, ¿no? Si el orificio base no está deformado, el muñón está bien rectificado, ponemos cojinetes nuevos y estamos torqueando al valor que me recomienda el fabricante, esa luz de cajón debe dar. ¿Sí? En algunos motores en la actualidad está viniendo el cojinete para de bancada unido el cojinete para el juego axial o las medias lunas que dijimos, ¿no? Miren, por este lado y por el otro lado. ¿Sí? Bajo ningún concepto pongámosle la uña o algo, porque este es un material muy suave, no el de deslizamiento. Le podemos rayar. ¿Sí? Ah, con la uña, raya, o sea, reza dos. Claro. Aquí tenemos un cojinete de bancada ranurado para que se reparta la película de aceite y entre al muñón de biela. Con el jinete de bancada sin ranura, generalmente, miren, usted tiene esto, el aceite sale por aquí. ¿Sí? Entonces el cojinete que va aquí tiene que tener el orificio para que salga el aceite, y el que no tiene va en la tapa. ¿Sí? Es decir, para garantizar que cuando armemos quede así. Miren. A veces hablemos que este es 5 apoyos, debería tener 10 cojinetes. Los 10 cojinetes vienen con el orificio y con la ranura. Pero a veces vienen 5 cojinetes con el orificio y 5 con la ranura que se ponen en el bloque. Y los que no tienen orificio y no tienen ranura van en la tapa. Porque en la tapa no necesita salir de lubricación, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Cuando armamos el motor, el éxito está en ser muy minuciosos en chequear cada detalle, porque un pequeño descuido, error, puede generarle un daño grave. ¿Sí? Así como también hay que ver que estos orificios de lubricación coincidan con el orificio del muñón, que eso lo hemos de ver, que estén alineados los dos orificios para que por ahí salga la película de aceite. Y esto lo vamos a hacer, por eso es que van a comprar ustedes 2 tiras de plastic cage o hilo plástico de color verde, que es para motores a gasolina. Ya les hemos de explicar cuándo. Hay el azul y hay el rojo. El rojo para motores diésel de mediana cilindrada y para el azul para motores diésel de gran cilindrada. ¿Sí? Entonces lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Se saca un hilo plástico, se le pone aquí, se le pone la tapa, se le torquea y este hilo se hace más ancho, y en función de ancho tenemos la luz. ¿Sí? Vamos a indicar nada más en este momento. La luz que debemos dejar ahí me dice que debe ser de 1 milésima de pulgada por cada 1 pulgada de diámetro del muñón, sea el muñón de bancada o de biela. Esto poniendo en milímetros sería 0,25 milésimas de milímetro por cada 25.4 milímetros de diámetro del muñón. Entonces con esta tolerancia podemos medir la luz de cualquier muñón, ¿no es cierto? Sí, si tiene un muñón 2 pulgadas o 50 milímetros de diámetro, pues la luz debería ser 2. Exacto. ¿Sí? Si tiene menos, podría ser 1.5. Por eso es que se les hace que compren el plastic cage o hilo plástico de color verde. ¿Sí? Hoy está viniendo que están unidas las bancadas. ¿Por qué? Porque solo con el hecho de ponerle esta tapa de bancado de biela, ponerle al revés, ya estoy deformando el orificio base. Entonces por eso estas tapas
tienen que venir numeradas, tanto las tapas con las bielas y también las tapas con las bancadas, ¿sí? Pero hoy está viniendo así un grupo, así, o en algunos motores incluso todo este conjunto viene en un solo cuerpo, para evitar ponerle en diferentes posiciones, ¿sí? En una sola posición. Y aquí vemos la rueda del sensor CKP, ¿no? ¿Sí? Bueno, antes venía, para evitar que los cojinetes, los dos cojinetes se giren, venía con un eje y aquí un orificio. Pero hoy ya no viene así, viene así, viene en este caso una ranura y aquí entra una chaveta, ¿no? Los mecánicos dicen ceja. Entonces lo correcto es armar la ceja de la tapa y la ceja de la base en el mismo lado, las dos al mismo lado. Esto es un seguro para evitar que con el movimiento los dos cojinetes se den la vuelta, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante cuando veamos las bielas que están viniendo las bielas craqueadas para evitar intercambiar, poner la tapa de la biela 1 en la biela 3 y viceversa, ¿no? ¿Sí? Porque a cada tapa le corresponde, a cada biela o a cada bancada le corresponde su tapa. Ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Miren aquí, este es un cojinete de biela, miren, ya aparece ya la capa de bronce de plomo. Es decir, ya desapareció la capa de níquel y la capa de deslizamiento. Y obviamente aquí va a estar golpeando la bancada, ¿no? Y con baja presión de aceite. Se enciende la luz testigo del aceite. En la práctica hicimos, vieron ustedes cuál era la luz testigo del aceite, ¿no es cierto? Luz de color rojo, peligro. Si se enciende, pare y chequee. Si es el caso, pues corrija, y si no, lleven el vehículo en winch. ¿Por qué? Porque le va a salir más costoso reparar el motor antes que llevar en la winch al taller, ¿no? ¿Sí? Miren, con billetes desgastados, aquí están las tapas de biela craqueadas que ya vamos a ver cuando veamos bielas, ¿sí? Vamos a ver ahora el bloque de cilindros. En el video decía de aluminio, pero también hay de hierro fundido, ¿no? ¿Sí? El bloque de cilindros. Pero cuando es de aluminio, pues las camisas son de acero. No puede ser aluminio aquí. Estas camisas pueden ser fijas o desmontables, con ventajas y desventajas que ya vamos a ver. Pero básicamente el bloque de cilindros es la estructura que le da la forma al motor. ¿Sí? Que le da la forma al motor. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Motor de 5 cilindros en línea con camisas desmontables y el bloque es de aluminio. ¿Sí? Acá tenemos un bloque de cilindros, se ve solamente de un lado, es un bloque de cilindros de 8 en B, 8 en V, ¿sí? Y este es un motor de hierro fundido, un bloque de cilindros de hierro fundido. Entonces se puede ver la diferencia, ¿no es cierto?, entre hierro fundido y aluminio, perdón. ¿Cuál será más liviano? ¿Aluminio o Aluminio. hierro fundido? Obviamente el aluminio, y así decía en el video, ¿cierto? Más liviano, ¿sí? Si en el vehículo alivianamos peso en ciertos elementos, eso puede hacer que el motor haga menos esfuerzo para mover el vehículo, más liviano, pueda alcanzar más velocidad, tenga mayor rendimiento del combustible, ¿verdad? Por eso se alivianan pesos ahí, ¿sí? Pero en cambio la desventaja que presenta aquí es que este aluminio aquí, en el caso de un recalentamiento, se puede deformar, ¿sí? En cambio, en el hierro fundido es menos susceptible de deformación. Es una desventaja, ¿sí? El hierro fundido tiende a oxidarse más y el aluminio menos, a pesar de que también se oxida, pero resiste más, ¿sí? En este caso, también se pudre. claro, sí, sí se corroe bastante, ¿no? El aluminio Cavitación también. por el tema de la cavitación, sí, así es, ya. Entonces, aquí tenemos camisas, bloque de aluminio con camisas desmontables de acero, pero también hay camisas fijas, como vieron en el video que me insertaban en la fabricación, ¿no? ¿Sí? Porque el pistón, los rines, no pueden rozar directamente en aluminio porque es un material muy suave y se desgastaría rápidamente. Y aquí no se avanzan a ver una rayadura. Ese es el bruñido del cilindro. Aquí también se puede ver el bruñido del cilindro mismo.
¿Lo ven? Esa es rayadura. Es decir, el cilindro no tiene que quedar como espejo, ¿no? Totalmente liso. Tiene que tener siempre este bruñido para que haga el cierre hermético a través del aceite con los anillos. Entonces usted tiene que darle este acabado cuando va a cambiar solo anillos, porque ya determinó que no hay desgaste excesivo aquí, ¿sí? En el caso de aquí tenemos camisas desmontables y acá camisas fijas, ¿no? ¿Sí? Es decir, hay dos tipos de camisas: secas no desmontables y camisas húmedas desmontables. Tiene sus ventajas y desventajas, ¿sí? La ventaja de utilizar una camisa desmontable, como la que vemos acá, de tipo húmeda, se llama húmeda porque tiene contacto directo con el líquido refrigerante, ¿no? En cambio, la de acá, el líquido refrigerante no tiene contacto directo, sino a través de una pared con el cilindro, ¿no? Entonces, por esto esta camisa se le denomina seca. Esta es fija y esta es desmontable. Esta es insertada a presión aquí. Esta, en cambio, la podemos golpear por aquí y la sacamos, ¿no? La ventaja de esta camisa es que disminuye el tiempo de reparación del motor. ¿Por qué? Si está desgastado este cilindro, pues simplemente saca camisas y pone las camisas nuevas, se acabó. No tienen que enviar a la rectificadora, donde posiblemente se demoran 2, 3 días o una semana o más, todo depende del flujo de trabajo que tenga la rectificadora, para hacer el trabajo de rectificación. Las escuelas no te nos trajeron así. Claro. Hay Skoda, hay los Dacia, hay Peugeot. Sí. Entonces, esa es una ventaja, los tiempos de reparación se reducen. Una desventaja es que, ¿qué tal si se recalentó el motor? Se dobla. Se fue el líquido refrigerante y el dueño coge y le mete líquido refrigerante frío o le mete agua fría acá. Ese choque térmico, porque el agua fría entra directamente acá, le va a fisurar a la camisa. Eso es lo que sucede aquí. Se fisura la camisa, ¿no? En cambio acá, si le metemos agua fría, ¿se fisurará la camisa? Posiblemente no, porque hay una pared, ¿no? No tiene contacto directo con la camisa del cilindro. ¿Ya? Entonces sería una ventaja que no se fisure esta camisa, esta sí. ¿Ya? Otra de las ventajas de acá es que cuando estos anillos, que muchas veces pueden ser unos dos rines o pueden ser unos anillos de aluminio o de cobre, no hacen un cierre hermético aquí, el refrigerante, que tiene más presión por la temperatura, fuga hacia el aceite. Usted prende el motor y enseguida le ve que el aceite se vuelve como chocolate, porque pasó el refrigerante al aceite, porque estos anillos no hacen un cierre hermético. Acá arriba viene el cabezote. ¿Qué tal si no torqueamos bien el cabezote y esta camisa no queda bien ajustada aquí? No hace un cierre hermético y fuga, ¿sí? Cuando usted saca el cabezote en un motor, digamos, porque va solo a enrinar, ¿cierto? Y le ve que todo esto está oxidado, tiene que sacar las camisas, limpiar las camisas, poner anillos nuevos aquí, porque el óxido, cuando usted le saca la tapa que le mantiene en su posición a la camisa sube un poquito y el óxido se mete acá. El rato de ajustar, ese óxido se queda aquí y Ya no no sella. enseguida, no sella, inmediatamente pasa el refrigerante al aceite. La primera vez que le prende. ¿Y en qué consiste esta ¿En qué limpieza? carros hay eso? Esto tenemos en Skoda, en Dacia, en Peugeot, en Citroën. Pero en los nuevos ya no está viniendo. ¿Por qué? Porque fíjese, el momento en que le sacamos estas camisas, ¿cómo queda el bloque de cilindro? Vaciado aquí, ¿no es cierto? Entonces, no es una estructura sólida y que también puede deformarse aquí, porque es vaciado, no es un solo cuerpo, ¿no? Entonces, este es menos resistente que el otro. Entonces, por eso ya no está viniendo, ¿no? ¿Sí? Profe, y en los híbridos, los carros híbridos tienen igual. Generalmente un híbrido trae un motor de combustión interna, que puede ser a diésel también, ¿no? No solo a gasolina, ¿ya? Los bloques de cilindros en la mayoría de híbridos, para hacerle más livianos, son de aluminio, ¿sí? Trae, ¿sí? Bloques de cilindro de aluminio con camisas
fijas, esto. Es decir, en el de aluminio, esto es de aluminio, pero la camisa es de acero. ¿Sí? Han habido casos en el Ecuador de marcas que han traído de cilindros de muy mala calidad, las Dimas, la Chevrolet Duke, que era antes la Dima, las Volkswagen Amarok, a los 70.000 kilómetros los cilindros se ovalaban y empezaba a consumir aceite. Había que reparar. ¿En qué consiste esto? En sacar esta camisa por medio de una cuchilla, ¿sí?, con un mandril. Se saca la cuchilla y le meten una camisa nueva. Obviamente la camisa que se hacía, se le metía ahí, es de mejor calidad. Entonces ya se arregla ese defecto que sale de fábrica. ¿Pero viene de fábrica eso? De fábrica venía en las primeras de Amarok. En las nuevas ya no hay ese proyecto. Y ya se dieron cuenta de que era de mala calidad el bloque de cilindro. ¿Y lo que fabricaban, pero fabricaban o compraban una de mejor calidad? Se compran las camisas de otra procedencia, de mejor calidad. Pero obviamente un costo más alto significa encamisar que solo rectificar, ¿no? ¿Sí? Normalmente las rectificadoras cobran $100 por encamisar, por cilindro. Entonces, si es un motor de 8 cilindros, encamisados los cilindros, significa $800 en los trabajos de encamisado de cilindros. Ya. ¿Por qué más hay que encamisar los cilindros cuando ya el rectificado está en la última sobremedida admisible, es decir, más 40? Ahí ya no podemos más 50, más 60, porque no hay. Imagínense en esto más 60, más 50, significa que esta pared va a quedar muy débil y se puede fisurar. Sí. Entonces ya no hay más 40, ni más, no hay más 50, ni más 60, solo hasta más 40. ¿Sí? Y obviamente si son camisas desmontables, pues posiblemente usted no encuentre pistones ni rines con sobremedida, porque siempre va a ser estándar, porque estas camisas no se rectifican, las desmontables. ¿Sí? Entonces no va a encontrar con sobremedida. Entonces cuando repara el motor, es un gasto a considerar el cambio de camisas. Es más costoso comprar las camisas que encamisar en camisas secas. Es más costoso. Por eso también tiene que ver, ¿no?, el tema del presupuesto, ¿no? Presupuestar que aquí va a cambiar camisas, pistones y rines, y acá solo rectificar y cambiar pistones y rines. ¿Sí? ¿Qué otras ventajas y desventajas? Creo que están todas ahí. ¿Cuál recomienda usted? El izquierdo. Esto ya dijimos. Claro. Aquí el bloque de cilindros va a ser más robusto, más resistente. Acá en cambio es más vaciado, miren el interior. Entonces fácilmente podría fisurarse el bloque de cilindros. En cambio acá no. ¿Sí? Aquí vemos, miren, este bloque de cilindros de aluminio con camisas de acero insertadas a presión. Fijas, tenemos 3, 6, 9, 12. W en 12. ¿Sí? Aquí está lo que decíamos. Bueno, aquí hay una tremenda falta ortográfica. Con una regla de precisión o regla de pelo, vamos a medir el alineamiento de las bancadas. ¿Sí? Si una bancada está más abajo porque ingresó un calibrador de lámina, se envía a rectificar. ¿En qué consiste la rectificación o la mandrinadora de bancadas que conocen las rectificadoras? En que la tapa de aquí se le rectifica en esta parte y esta parte, se le monta. Y al rectificar estas partes de aquí de la tapa, esto queda ovalado. Entonces, al ovalarse, entra un mandril aquí, con una cuchilla se le deja el diámetro del orificio base. Otra vez. Porque esta mitad con la mitad de arriba, con el torque, forma una circunferencia perfecta, por eso se llama el orificio base. ¿Por qué se deformó eso? Porque posiblemente se giró el cojinete y le desgastó a esto. Y eso significa que el cojinete va a quedar más abajo y la luz entre el cojinete y el muñón va a variar. Y dijimos que la luz entre el cojinete y el muñón es fundamental para tener una buena lubricación. ¿Sí? Entonces, eso puede pasar. La luz entre el cojinete y el muñón para la lubricación de cajón debe darme si está bien el torque, está bien rectificado el muñón, si están bien
los cojinetes, si pongo cojinetes nuevos de cajón, debe decir que todo eso está bien y la luz no me da, quiere decir que un orificio base está deformado y hay que enviar a rectificar las bancadas, a manrinar las bancadas, ¿no? Pero tengo que, en el armado del motor, tengo que chequear esto lo vamos a hacer. Eso era lo que preguntaba usted, ¿no es cierto? Sí. Ya. Como también lo vamos a hacer esto, superficie plana del bloque. El bloque de hierro fundido tiene menos tendencia a deformarse si es que es de aluminio. El aluminio se deforma más. ¿Sí? Pero no está por demás de que cuando armemos, chequemos, porque si no chequeamos eso y está pandeado aquí, esta superficie, pues por ahí entra un espacio, queda un espacio para que el calor de la combustión entre y le queme poco a poco al anillo de metal que tenía el empaque, el cabezote que explicamos en la práctica. ¿Se acuerdan? Profe, los medios utilizaban un vidrio, creo, ¿no? O algo así. También se puede utilizar un vidrio para verificar que esté pandeado. ¿Vidrio? Pero lo técnicamente sí, lo técnicamente es la regla de precisión. La regla de pelo, la regla cabello de ángel le llama regla de pelo también. ¿Cómo? Si lo saco muy cortado. Es que normalmente el vidrio es una superficie plana, ¿no es cierto? Entonces usted puede utilizarle en vez de esto un vidrio y introducir en el lámina. ¿Sí? Si esto está deformado, tiene que enviar al rectificador. Imagínese, usted preparó el motor y a los 2 meses soplando la compresión de un lado a otro. Falla el motor. Entonces vieron cómo funcionaba el motor el día de ayer. Un motor con 3 cilindros, con 2 cilindros, cómo fallaba el motor. Y cómo solamente escuchando en el escape podemos darnos cuenta. Así era, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué puede fallar el cilindro? Chispa, bujía, compresión, ¿sí? El inyector, Profe, ¿por qué se puede dañar el sistema de válvula encendido? quemada. Una vez tocó un aveo y yo y fue mi falla, no comprobé solo los dos primeros cables de la bobina, que es una sola bobina. Esa es chispa perdida, ¿no? Ajá. Una bobina para el 1 y el 4 y otra para el 2 y el 3. Ajá. Chispa Entonces perdida. yo probé los dos primeros. Y bueno, cambié las bujías, cambié los cables y se calentaba y ¡pac! Se empezó nuevamente a fallar. Entonces le hice la comprobación, ya en un banco, la bobina, se me fue el tercer, desde la parte de arriba, se me salió el 2, Ya. se me fue el 2 y ese se calentaba y perdía la esta. Entonces fue todo el sistema de encendido, como digo, bobina, cables y bujías. ¿Se dañaron? Sí, A ver, pero ¿qué falla tenía el carro? trancado, así como no. Solamente no- funcionaba 3 cilindros. Sí, Un como no cilindro funcionaba. trabajar 2 cilindros estaba. Solo 2, ¿no? Sí. Ya. Entonces cambiamos bujías y cables y el carro trabajaba perfectamente, pero calentaba un poco y se perdía ya la chispa de la bobina de la que alimentaba el 2. Se enfriaba y otra vez funcionaba. Ajá. Ya, y Le bueno, cambié ahí la bobina, obviamente. claro, puede ser la bobina o puede ser el módulo de encendido dentro de la unidad electrónica. Porque o sea, por ejemplo, la bujía no tenía electrodo. Los cables, ya los conectores que van a la bujía, ya estaban Y desprendidos. usted me dice que cambiaron bujías, ¿no es cierto? Ajá, le cambié los cables y eso y trabajó normal, pero ya cuando calentó en cambio se perdía la La chispa chispa, del 2. porque se calentaba la bobina. Ajá. Claro, es un daño de recalentamiento de la bobina está en mal estado, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que cuando a veces no se pone las bujías especificadas por fabricante, usted pone bujías con alta resistencia y se queman las bobinas. Por eso, señores, pongan la recomendada por fabricante la bujía. Eso, por ejemplo, a veces es el que viene el P5 y algo así. Ajá, sí, esa no pasa nada. ¿Sí? ¿Y cómo saber si es que es recomendada por fabricante? ¿Cómo saber si la bujía está recomendada por fabricante, está puesta? Si no tenemos el manual. Ya, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nos vamos a un almacén, al concesionario posiblemente. O por ejemplo, si usted va a ciertos almacenes donde venden repuestos originales también. Mansuera, por ejemplo. Te va a Mansuera y ahí le ven en el catálogo. No, ellos no tienen el catálogo de
¿cómo es? El manual de reparación. Tienen el manual de partes. Y en el manual de partes sí le dice que para ese motor utilice, me invento, del Toyota. El equipo original de Toyota es Nippon Denso, no bujías Nippon Denso. ¿Ya? Entonces le dice que es la de NDW16X para ese Toyota. Usted le compra y ya sabe que es la original. Si estuvo puesta me invento, la Champion N9Y, usted no tiene referencia si esa será equivalente a la que es recomendada por el fabricante. Entonces, compra ahí y ya pone las originales. Para el siguiente cambio, posiblemente ya sabe que es la NDW16X para ese motor. Y listo, ¿no? Profe, en el tema bujías también puede ver falsificación. Más que falsificación, lo que puede haber en bujías es el tema de bujías de fábrica con defecto. Porque normalmente los fabricantes de bujías hacen control de calidad por lote, no por unidad. Solo Nippon Denso está haciendo por unidad. Sí. Denso. Entonces, de las 10.000 que se hace, pues 100 se hace como muestra para las control de calidad. Y se asume que las 9.900 restantes está bien hecho. Y a veces sí, le puede tocar. Pues ahí también de esa falla no, horrible como una sola bujía. Si una bujía está mala y ya está acabada el electrodo, Claro. esa le empieza a dar una falla como que no estuviese oliendo tal vez la bobina o los cables. Claro, ahora, ¿qué pasa cuando no hay chispa en el cilindro? Ese gas, esa mezcla de aire y combustible sin quemar va a encenderse donde encuentre una zona caliente. Puede ser catalizador, en el silenciador. Y de hecho, si el catalizador se calienta más porque se está combustionando ahí, a veces empezamos a percibir un olor a caucho quemado. ¿Por qué? Porque el escape está suspendido en unos anillos de caucho, ¿no? Entonces empieza a quemarse, a veces se empieza a quemar la tapicería también. ¿Sí? Incluso el combustible puede generar una explosión y hacer que se reviente el catalizador, que se reviente el silenciador. Entonces, si pasa de que se quemó una bobina y no hay chispa en 2 cilindros, pues no le debemos hacer funcionar al motor ni al vehículo, porque ¿qué tal si estamos? Porque imagínense, tendríamos el 50% de potencia. En las cuestas se va a quedar. Ahí viene bobina independiente. Claro, bueno, pero sería una, ¿no? Pero igual el combustible que no se está quemando, que se va a quemar en algún punto caliente. Ese carro, lo que sí me ha llamado la atención es que, por ejemplo, un carro, cualquier carro, que he tenido que no vale las bujías, está de cambiar, por ejemplo, tiene un problema de encendido así. Pero en cambio el Sahil, la bujía ya no vale y ese es como que estuviese tal vez hasta dañado el empaque de cabezote. Empieza a fallar feísimo ese carro, solo por bujía. Claro. Claro, es que es de baja cilindrada ese motor también. Ahí está la justificación. Claro. Para eso cuando esto ya no funciona bien el tema de las bujías, ya se prende el check ¿no? Sí puede darse el caso. Si la falla es tan grande, sí. Sí se prende, chico. Sí se prende el chip. Si la falla es bastante grande, sí se prende. Si hay una mínima fuga de corriente, no se prende el chip, pero falla el motor. Pero si la falla es bastante grande, la fuga es bastante grande, sí. Tiene un funcionamiento inestable, quiere apagarse y todo lo demás. Pero muchas veces se prende el checking, pero no indicando que la bujía está mala. A veces indica como falla de cilindro. Señal, exactamente. Falla de Eso cilindro. nunca eso no te manda en el escáner. O sea, en el escáner no le va a salir nunca específico la bujía mala, no le va a salir. Pero le sale un código de fallas en el cilindro tal. Entonces, usted tiene que chequear por qué está fallando el cilindro. Puede ser compresión, puede ser chispa, puede ser inyector, ¿cierto? Cable de tierra, a veces es. Puede ser un cable de tierra. Por ejemplo, una de las cosas muy importantes cuando repara un motor a inyección es que ajuste bien todas las masas. Las masas tienen que estar bien ajustadas, porque si no hay una masa de la unidad electrónica en el motor y usted no ajustó bien, eso genera alta resistencia y puede generar que se queme la unidad electrónica de control. Entonces tiene que ser muy meticuloso en revisar todas las masas que están unidas de la unidad electrónica hacia el motor. Y es más, normalmente el negativo de la batería se lo hace en la carrocería o el chasis.
Entonces a veces existe una masa del chasis de la carrocería al motor, porque el motor está suspendido en bases de goma. Sí. Entonces no hay una buena masa entre la batería, el chasis y el motor. Entonces, ¿qué tal si usted se olvidó de poner el cablecito de masa que va del chasis al motor? Tiene que ser muy meticuloso, chequear todo eso antes de prender el motor. Una vez me olvidé yo cuando estaba haciendo prácticas con un amigo que trabaja en Ford, o sea, con Carlos Ford. Y por salir corriendo a la universidad me voy olvidando de conectar un cable de tierra debajo del tapizado, Ya, en la parte posterior por las baterías de los híbridos, Ya. de una Forescape. Entonces yo me fui a la universidad y al siguiente día regreso con la novedad de que ya estuvieron terminando y les tocó desmontar todito por ese cable. claro. ¿Qué es? ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque le salía en el escáner que faltaba una conexión. Ah, ya. más. Ya. O sea, ya le prendieron, les dio falla y conectaron el escáner. Sí. Pero qué bueno, vea, qué bueno que no se le dañó la unidad electrónica. Qué bueno. Qué bueno, ¿por qué? Porque hay algunos que traen protección. Pero como yo sé que el Ford Escape, que el Hyundai, que el Toyota, que el Mazda, que el Nissan, que el Chevrolet, tiene la unidad electrónica esa protección. No sé, pues, entonces lo conveniente es no correr riesgos, ¿no? Que a veces en el curso dicen, profe, pero si a mí yo he hecho eso y no me ha pasado nunca nada. Qué bueno, ¿no? Pero en algún momento le va a pasar algo, pues. Entonces, ese pasarle algo significa que se daña la unidad electrónica y un costo más alto, ¿no? O el dañado ya está también. O bueno, el dañado ya está. Sí, pero es problemas que tiene que tener. Por eso, cuando trabaja, pues tiene que hacer con los 5 sentidos. Y a pesar de tener conocimiento, a veces uno sí se le puede pasar, porque somos humanos y cometemos errores, se nos puede pasar. Y peor si trabajamos bajo presión, bajo el tiempo, que ya tengo que entregar, que ya tengo que entregar. Eso no le permite trabajar tranquilo, ¿no? Y hacer las cosas bien, hacer las cosas apurado, porque ya tengo que ir. Sí, eso le estresa incluso hasta más también. Estuve así ayer. ¿Qué le pasó ahí? Cambio la válvula del solenoide del turbo, Ya, porque no de sé la quién Dimax. le diagnosticó eso. Y la falla le dicen que era el solenoide. Bueno, yo fui a ver, pero no golpeaba esa como bolita que tiene el solenoide, no golpeaba. no hacía clic. Entonces le cambié y ya empezó a trabajar. Reviso y no estaban, bueno, no me gustaban los cables, los tubos como estaban, los que toman del aire, las tomas de aire. Ujú. Le pedí a un amigo que me mande la foto y veo las tomas han estado cambiadas. Ya, Ya le pongo, pero seguía el carro en corto. Y el rato yo tenía que entregar la factura por lo que venía yo acá. Entonces viene el chofer, y que no subía las revoluciones de 3000, estaba en corte de 2000. Entonces va a hablar ya con el director, que esto que lo otro, y me pongo a chequear. Y ha estado ahí un cable de, no sé si era señal, pero del MAF. ya. En el MAF. Y le conecto a ese cable, le doy ahí subió las revoluciones. Entonces ahí el rato que ya le fui a soldar, ya le mando esto, pero a los señores les hicieron comprar válvula del solenoide por no haberle diagnosticado solo el cable. Y la válvula es carísima. ¿Cuánto? Suele en alterna en $200. Ya la original cuesta 520. Claro. ¿Y qué pusieron alterna? Alterna. Pero o sea, una alterna que es. O sea, hay genuino, original y alterna. Alterna. Entonces la original se le puso. Ujú. Entonces, esos son con los valores de funcionamiento. Claro. Pero en cambio les hicieron gastar esa plata. Y ese solo ese cablecito suelto. Ya les dije, a ver quién me paga. Yo cobro por lo que sé, no por el tiempo. Solo era, pero que ya fueron como chismosos, ya como sector público. Ah, no, pues Fueron como chismosos y el rato que ya les dije, ya está. En cambio, sí. bueno, no ven. A veces, Pero estaba yo con esto del curso, pues, de la prueba del curso y tenía que viajar de acá. bueno, continuemos. En la parte posterior del bloque de cilindros generalmente va un retenedor que evita que salga el aceite, ¿no? ¿Sí? Hemos de hablar que
aquí hay que verificar, a veces se hace un canal también aquí por el retenedor, es necesario arreglar eso, ¿no? Se rectifica y se le mete una camisa aquí para compensar el desgaste que tiene, ¿sí? Y vamos a ver cómo cambiar estos retenedores y cómo debe quedar el retenedor, ¿sí? Aquí está el tema del bruñido de los cilindros, ¿sí? Este es el acabado que se le debe dejar a un ángulo de 60 grados para que se formen las cavidades, para que se aloje el aceite y haga el cierre hermético. El aceite sella, el aceite, además de lubricar, de limpiar, el aceite sella, ¿sí? Entonces este es el acabado que hay que dejarle cada vez que se rectifica o cuando vamos a cambiar anillos, porque no hay mucho desgaste. No la cambio. Bruñido de los cilindros es muy importante, ¿sí? Tanto para gasolina como diésel, ¿no? ¿Este bruñido se lo manda a hacer preciso al torno o se puede hacer Ya. también en taller? Sí. Yo tengo abajo las piedras para bruñir. Si tiene esas piedras para bruñir y un tanado de bajas revoluciones, lo puede hacer. Lo utiliza el diésel y le bruñe. Si no tiene esa piedra para bruñir, pues tiene que enviar a la rectificadora. Pero ¿qué tal si usted está cambiando los anillos y el motor está puesto en el vehículo? Usted sacó cabezote y sacó cárter y no tuvo que desmontar, porque para enviar a la rectificadora tiene que estar solo el bloque solito, ¿no? Pues, ya implica que tiene que desarmar. Pero en este caso, si no desarmó, no sacó el motor del vehículo, tiene que tener las piedras para bruñir. A veces, en vez de las piedras para bruñir, los mecánicos cogen lijas de agua y le hacen así. Pero ese bruñido no es tan eficiente. En cambio, las piedras sí, ¿no? Sí. En segundo módulo les voy a indicar eso. Yo sí tengo abajo. Y vamos a bruñir. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque cuando envíen a usted a rectificar los cilindros, es una máquina rectificadora de cilindros y otra máquina bruñidora de cilindros. Son dos máquinas diferentes. No es que el rectificador ya le deje este acabado. ¿Sí? El rectificador lo hace con una cuchilla. En cambio, estas son piedras para bruñir. Y con un líquido. ¿Sí? Aquí estamos utilizando la faja para comprimir los rines y meter los pistones. Esto lo van a hacer ustedes. ¿Sí? Miren ese motor. 5 pisos. ¿Qué faja pongo ahí, profe? Obviamente ya son herramientas especiales, ¿no? Para esto. Pero miren la estructura que hay para hacer trabajos de mantenimiento. ¿Sí? Enorme, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver ahora las bielas, aunque no es viernes, pero vamos a ver las bielas. ¿Qué función cumple? Transmite. Y alguien, no se recuerdo, en el curso anterior me preguntó, ¿por qué se llaman bielas? Yo no sabía por qué. Estaba activo. Pero la verdad, un estudiante sí sabía por qué. Pero le soy sincero, ya me olvidé, ya no recuerdo por qué eran las bielas. Algo me decía que hay una procedencia de Estados Unidos, de alguna parte, que por eso le llaman bielas. No sé, no recuerdo. Sí. Pero bueno, en este caso, la biela cumple la función de unir el pistón con el cigüeñal. Cumple la función de transformar el movimiento rectilíneo en alternativo del pistón en movimiento rotativo del cigüeñal. Y transmite la fuerza del pistón al cigüeñal y crea en este un momento de giro. ¿Sí? Esas funciones cumple la biela dentro del motor. Servir de unión, transformar el movimiento en movimiento rotativo y crear un momento de giro o par motor en el cigüeñal. ¿Sí? ¿Cómo está constituida una biela? En este caso, ¿sí? Vemos ahí la constitución de una biela. ¿Sí? Tenemos el ojo de la biela. Dependiendo del tipo de bulón que tengamos, puede tener un casquillo o cojinete aquí de biela, un orificio o taladro para la lubricación del ojo de la biela. Esta zona entre el ojo de la biela y el pie de biela se denomina
el vástago de la biela. Si hacemos un corte transversal en el vástago de la biela, vamos a ver que está hecho de un perfil de doble T. Vamos a ver que está hecho un perfil de doble T. Así es el perfil. ¿Sí? Eso le da gran resistencia a los esfuerzos de tracción, de compresión, de flexión, porque normalmente la biela tiene este movimiento, ¿no es cierto?, que es de tipo pendular, como el péndulo del reloj, ¿no? Ya, entonces, podría torcerse la biela. Y de hecho, cuando armamos el motor, tenemos que examinar el desgaste del cilindro, ver si es un desgaste uniforme. Si hay un solo desgaste, un excesivo desgaste a un solo lado del cilindro, significa que posiblemente la biela está pandeada. ¿Sí? Y hay que comprobar el pandeo, ¿no? ¿Sí? Tenemos los cojinetes, tenemos la tapa de la cabeza de la biela o sombrerete y los tornillos de dilatación. Entonces, cuando desarmamos debemos dejar todo este conjunto armado. Los pernos son especiales, ¿sí? La dureza, la forma, los pasos de los hilos de la rosca son especiales, ¿sí? Si una biela se nos daña, si se nos daña un perno, perdemos un perno de biela, pues o tenemos que conseguir un perno de los mismos o comprar la biela. La ventaja es que la biela vende por unidades y también por jabas, ¿no es cierto? Sí venden por unidades. Si una biela se le decalentó, se le deformó, se le torció, lo que sea, puede comprar solo esa biela. Y eso también viene dependiendo del modelo. Claro, a cada motor le corresponde su biela. A cada motor le corresponde su biela. ¿Sí? Ya vamos a ver las razones por las cuales cambiamos la biela, ¿no? ¿Sí? Pero así está constituida una biela. ¿Qué materiales? Dice, debe estar dotada de gran resistencia mecánica, su masa ha de ser lo menor posible para mantener pequeñas las fuerzas de inercia. El material más empleado es acero mejorado con 0,35% al 0,45% de carbono, aleado con cromo o manganeso y silicio o cromo y molibdeno. ¿Sí? Es una aleación de acero con estos materiales. Las bielas de acero se forjan en estampa, lo que vieron ustedes el proceso de fabricación de la biela, forjado en estampa. ¿Sí? Pero también hay bielas de hierro fundido, bielas fundidas, con grafito esferoidal. El grafito es una variedad del carbono que le da gran resistencia. Por ejemplo, este código. Las bielas para motores de competición son también de aleaciones de titanio de pequeña densidad, muy livianas, ¿sí? Una densidad de 4.45 kilogramos por decímetro cúbico y gran resistencia, ¿sí? 900 newtons por milímetro cuadrado. Bielas de motores de competición, obviamente mucho más costosas que las de acero mejorado o de hierro fundido, ¿no? Con grafito esferoidal. Y en algunos casos aislados de pequeños motores que funcionan a gran velocidad se fabrican también de gran calidad a base de aleaciones de aluminio. Posiblemente en el motor de una motocicleta usted encuentra una biela de aleación de aluminio. Puede encontrar. Disculpe, en la misma falla que usted dijo el otro día de los motores Euro 4, los motores de los vehículos, se generaría también en las motos que están viniendo de las Yamaha Euro 4. ¿Pero qué tipo de falla? En combustible, La calidad. en calidad. Ah, por la calidad del combustible, Porque obviamente. están viniendo inyección, todas las motos Yamaha ya vienen Euro 4 Claro, y todas inyección. Entonces generaría el mismo desgaste, el mismo problema. claro que sí, por utilizar un combustible de baja calidad, ¿no? O sea, sería ser recomendable ahí usar solo super. Claro, usar los super y también el tema de los filtros, del aceite y todo lo demás, ¿no? Para tener un buen mantenimiento. Pero lo que sí, o sea, por más que sea Euro 4, las emisiones no van a llegar al Euro 4, ¿no? No va a quedarse como Euro 2 por la calidad del combustible. ¿Sí? Genera los mismos daños, ¿no? Por la mala calidad del Y eso combustible. también hace que se dañen los sensores y todo. Como es una moto prácticamente electrónica, o sea, se puede decir, porque no tiene tanto Claro, sensor. claro, así es.
tiene los sensores y eso le afecta también, ¿no? Por ejemplo, el hecho de utilizar gasolina extra, con el tiempo daña el catalizador, tapón el catalizador. Con el tiempo los inyectores se taparon, entonces tiene que hacer limpieza de inyectores también. Porque el plomo de la gasolina tapa los inyectores también. La Super no trae plomo todavía. La Super no trae plomo. No trae. ¿Sí? Aparte de que si es un motor de alta relación de compresión, como si viene en las motos, son motores más revolucionados incluso, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre tiene que beneficiar las especificaciones del fabricante. Pero el fabricante va a decir, póngale Euro 4, pero no tenemos Euro 4 aquí. Entonces eso significa que, como hemos dicho, los periodos de mantenimiento deben acortarse, ¿no? Cuando se refiere a cambio de aceite, por ejemplo, cambio de filtro. ¿Sí? Ya. Entonces, esos materiales son las bielas. Sí. Aquí vemos el conjunto de la biela. ¿Sí? Miren aquí. Esta es una biela alivianada, miren. ¿Sí? Se ha quitado material en las bielas, pero todas las bielas tienen que tener el mismo peso si es que se está alivianando, ¿no? ¿Sí? Miren estas bielas de aleaciones de carbono, mucho más resistentes, pero más caras obviamente. ¿Para qué liviana? Motores de competición. Ya. En el vástago de la válvula hay un orificio en algunas bielas, ¿sí? Para que el aceite que lubricó la biela pase por este orificio y lubrique el bulón pasador. Entonces, cuando vamos a armar el motor, deberemos ver que este conducto esté limpio, ¿no? Porque aquí, como es un conducto tan pequeñito, un diámetro del orificio tan pequeñito que puede taponarse con el lodo de carbón que se produjo por poner un aceite de mala calidad. Entonces, usted tiene que limpiar todos los conductos, verificar que todos los conductos de lubricación, cigüeñal, bielas, bloque de cilindros, cabezote, estén limpios. ¿Cómo se limpia eso? Se mete aire a presión. Primero se le pulveriza el combustible, la gasolina, y luego se le mete aire a presión y se le verifica que entre por aquí y salga por acá. Si no sale, quiere decir que está tapado. Entonces a veces toca meter alambres o un desengrasante, alguna cosa, o de pronto un líquido más fuerte. Y si no sale, pues enviemos el log a la rectificadora si es que algún conducto de lubricación se tapó, donde le van a meter en sosa cáustica caliente y le va a sacar toda la suciedad que tenga, interna y externamente, el bloque de cilindros o el cabezote. Sí, pero tiene que destapar ese conducto de lubricación, porque si no, prende el motor, pasa 5 minutos y se funde ese motor, se apaga ese motor y se queda remordido por falta de lubricación. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos lo que decíamos, que esto se pone al mismo lado, ¿no? Para que no se giren los cojinetes. Aquí los mecánicos dicen ceja con ceja, ¿no? Al mismo lado. ¿Sí? En algunos, ¿sí? Tiene un orificio aquí para que cuando lubrique el cojinete salga por aquí un chorro de aceite inyectado a lubricar la parte baja del cilindro. Entonces, la biela con respecto al pistón y el pistón y la biela con respecto al motor tiene una sola posición de montaje. ¿Sí? En el pistón debemos ver la flecha que indica hacia adelante. Alguna vez hablamos de eso, ¿no es cierto? La posición de montaje del pistón con respecto al motor. ¿Sí? Por el tema de lubricación, pero no todos pueden traer esta lubricación, ¿no? Entonces aquí hay que ver que este orificio esté limpio, ¿no? ¿Sí? Miren aquí, si ven cómo está pie de biela, el pie de biela está de color azul, recalentado, ¿no es cierto? Esto ya hay que cambiar. Ya hay que cambiar, estas bielas ya no sirven. Eso se utiliza, ¿no? La resistencia mecánica de esto ya no es la misma y el orificio va a hacer recalentarse también se deforma. Entonces, un metal cuando ha tenido un recalentamiento excesivo ya pierde resistencia mecánica. Entonces, no es recomendable armar esto. Así que hay que cambiar las bielas de aquí. Lo que medimos va a estar deformado, eso, profe. Claro, va a estar deformado y ya le vemos recalentado. Ya vemos de este color, pues se recalentó esas bielas y hay que cambiar. ¿Por qué se recalentó? Por falta de lubricación. Porque el aceite también refrigera, ¿no? A más de lubricar.
¿sí? Hablemos en el caso de una reconstrucción de la biela, ¿no? La biela no está de color azul, pero sin embargo este orificio está deformado. Entonces se le rectifica la tapa aquí, la tapa acá, se le monta y se le monta esta biela en la rectificadora de bielas, donde entra un mandril y con una cuchilla le dejan el diámetro original. Está reconstruida la biela, pero no todas las bielas pueden ser susceptibles de rectificación, solo las que tienen asiento plano aquí, son planas, ¿no? Hay bielas como por ejemplo este tipo de bielas que viene con una manera de diente de sierra para evitar que la tapa se mueva, ¿no? Y quede perfectamente centrada. Entonces esta no se puede rectificar. Si este está deformado el orificio base, hay que cambiarlo, así no esté recalentado. Si tenemos este tipo de biela también, ¿no? Miren, aquí tiene estas guías, aquí no hay como rectificar. Y aquí están las craqueadas. Miren, para evitar que esta tapa le ponga en otra biela o le ponga al revés, está viniendo craqueada. Eso Se no le se ha puede fabricado rectificar. y se le ha roto en la mitad, ¿no es cierto? Y tienen uniones irregulares, ¿no? No puedo ni siquiera cambiarle posición, porque solo con el hecho de cambiarle la tapa, y esto aplica para biela y bancada, se deforma el orificio base. Usted torquea y el cigüeñal deja de girar porque se deforma el orificio base por haberle puesto la tapa que no corresponde o la tapa al revés. Entonces esta biela tampoco puede ser reconstruida. Así está viniendo en los vehículos. Si se recalentó la biela o se deformó el orificio base de esta biela, a cambiar. ¿Sí? A cambiar, ¿no? Igual, el rato de desarmar hay que ver que las bielas estén numeradas. Si esta es la biela 1, un número 1 aquí y un número 1 acá. Si no viene señalado de fábrica, pues deberemos señalar con, si tenemos los números de estampe, que si tenemos abajo les debe indicar cuando tengamos las bielas, y si no, pues con un granete le ponemos un punto aquí y un punto acá, biela 1. O con una lima le hago una rayita aquí y otra rayita acá, biela 1. 2, dos rayas, 3 rayas y la 4 le dejo sin señalar. Si es que no viene señalado de fábrica, ¿no? ¿El estampe no puede deformar, profe, la pieza? No, porque es solamente un número que le da un golpecito aquí y se graba el número nada más. Es un número que usted le pone ahí y le da un golpecito Golpecito, claro. y le señala el número. ¿Sí? Entonces estas bielas no pueden rectificarse, las craqueadas, ¿no? Bueno, aquí vemos, mire, que hoy está viniendo los ejes equilibradores o contrarrotantes por el tema de las fuerzas contrarias que habíamos analizado cuando veíamos el orden de encendido y los intervalos de explosión, que son masas excéntricas, ¿sí?, que se sincronizan con el movimiento del pistón para compensar y evitar que el cigüeñal a cierto régimen de revoluciones porque busca vibraciones. Esas son conocidas como las barras balanceadoras. Ah, eso, las barras balanceadoras. Miren, aquí está todo el conjunto, miren. Entonces, esto hay que sincronizar con respecto al cigüeñal, con señales de sincronización. ¿Sí? Con masas excéntricas que compensan, ¿no? Entonces, debe sincronizarle bien estos dientes con los del cigüeñal, porque si no le sincroniza bien con las señales, más bien va a producir excesiva vibración esto, lo contrario a lo que la función que cumple, ¿no? Si no sincroniza bien los ejes contrarrotantes. Por lo general, cuando ya está fallando en la H1TQ, le anulan porque es con banda. Claro, Perjudicial. claro, claro, porque las vibraciones excesivas del cigüeñal pueden generar daños en otros elementos, como podría ser el sistema de distribución, excesivos desgastes en los cojinetes del cigüeñal, porque está vibrando el cigüeñal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Pero a veces, miren, y eso me olvidé de indicarles, que cuando los cilindros están desbalanceados, la compresión también puede generar vibraciones, ¿no? ¿Sí? Porque el uno le está empujando con más fuerza y el otro con menos fuerza. Entonces también genera vibraciones en el motor que muchas veces pueden transmitirse a la carrocería del vehículo. Vibra toda la carrocería del vehículo. ¿Por qué? Porque posiblemente las bases del motor o de la caja de cambios están en mal estado, ¿no? Entonces se transmite esa vibración a todo el conjunto.
¿Sí? El volante de inercia. El volante de inercia tiene la función con respecto al motor y con respecto al sistema de transmisión. Con respecto al motor, es una masa considerable que ayuda a girar al cigüeñal en las carreras muertas, es decir, le ayuda a girar en admisión, en compresión y en escape. Y también le ayuda a vencer los puntos muertos, tanto el superior como el inferior, que son los puntos más críticos a los que tiene que llegar el pistón para cambiar de dirección. Eso con respecto al motor. Y con respecto al motor también le aloja la cinta dentada para darle los primeros giros de arranque a través del motor eléctrico de arranque. ¿Sí? Y con respecto al cigüeñal, con respecto al sistema de transmisión, en cambio, el volante acopla al embrague para permitir transmitir el movimiento con respecto al sistema de transmisión. ¿Sí? Normalmente los volantes son un solo cuerpo, pero hoy está viniendo los volantes bimasa. ¿Sí? Que está formado por dos cuerpos y entre los dos cuerpos un resorte que se convierte en un amortiguador torsional. Cada vez que soltamos el embrague, pues estos resortes se comprimen porque está formado por dos cuerpos y eso le da suavidad y elasticidad al inicio de la marcha. Pero cuando estos resortes ya están cedidos, el volante bimasa genera ruido, ¿sí? Y hay que cambiar el volante bimasa. Pero obviamente un volante bimasa es aquel en el cual el inicio de la marcha es muy suave, cuando está funcionando bien. ¿Sí? Es decir, aquí ya no es un solo cuerpo, no es sólido, ¿no? Los volantes bimasa. Hablemos de algunos vehículos, BM, Mercedes, Hyundai, el iX, ¿sí? Trae, y algunas marcas, ¿no? La gran caníbal. Claro, de la línea Kia, ¿sí? Algunos traen, ¿no? Pero ha sido costoso, ¿no? Claro, es costoso el volante bimasa, ¿sí? Porque un señor comentaba que le han hecho cambiar, que se quedó sin embrague. Ese carro era es turbo, pues. Pero se quedó desgastado el embrague y el rato que fueron a desmontar, dijeron que eso debe cambiar, no solo el kit de embrague, sino también el volante. Y salió pues cerca de $2,000. creo. Claro, es que son caros los volantes bimasa. Recomendable, ¿no? Recomendable porque si no después le va a generar problemas, ¿no? Usted hizo el embrague, le realiza el embrague, ha pasado 15 días y está sonando ya. ¿Sí? Por los muelles. Claro, por los muelles, ¿no? Porque tomen en cuenta que todo resorte con el tiempo pierde tensión. Y al perder tensión un resorte genera problemas. ¿Sí? Porque esto mismo tiene usted en un disco de embrague también, ¿no? Que hacen la misma función. Amortiguador torsional. ¿Y eso no tiene lubricación? No. Hay lubricación cuando en vez del volante se pone el convertidor de par, el embrague hidráulico. Ahí tenemos lubricación, ahí tenemos aceite. Y ahí es la energía cinética del aceite la que le mueve en función de las revoluciones. Ahí tenemos aceite. Pero igual el convertidor de par es una masa considerable, ¿no? Que le ayuda a girar el cigüeñal también. ¿Sí? Pero eso ya es cuando tenemos vehículos con caja automática. ¿Sí? En los vehículos con caja automática usted tiene el volante, que es mucho más delgadito que este, que es una placa nada más, solo para alojarle la cinta dentada. Y a esa placa va a acoplar el embrague automático, o convertidor de par, o embrague hidráulico, ¿sí? En una caja automática, siempre, o caja automática o CVT, ¿sí? De variación continua se utiliza, ¿no? El convertidor de par. Pero como les digo, pues ahí tiene usted que una turbina que es movida por el motor expulsa aceite y ese aceite, energía cinética que lleva ese aceite, le incide sobre los álabes de otra turbina para hacerle girar y para que se transmite el movimiento. Ahí tenemos aceite y obviamente como ese sistema funciona con altas presiones, tiene que ser un aceite especial que evite la formación de barnices a alta temperatura del aceite. Si se forman barnices en alta temperatura del aceite, se pueden remover las electroválvulas de la caja automática. ¿Sí? Entonces, tiene que ser un aceite especificado por el fabricante para la transmisión automática, sea del tipo que sea, ¿no? Recomendado por el fabricante. No se puede poner cualquier aceite, ¿sí?
Bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Qué hora tenemos? 11:24. Creo que vamos a terminar ahí, hijo. Sí, porque en 5 minutos no vamos a avanzar a ver mucho. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Entonces, desde mañana ya vamos a entrar a ver los sistemas del motor. Alimentación, refrigeración, lubricación, encendido. Y me falta uno. Distribución. ¿Sí? Porque ya hemos terminado, hemos visto pistones, rines, bielas, bloque de cilindros, cigüeñal y cojinetes. Ahora sí, si tenemos que ver árboles de levas, pues dentro del sistema de distribución. Si tenemos que hablar de inyector, dentro del sistema de alimentación. ¿De acuerdo? Listo, señores, pueden salir, nos vemos el día de mañana.